Hola, buenos días. Esta es la clase de diagnóstico en fisioterapia para tercer año, común para los tres módulos: módulos de lesiones del aparato locomotor, módulo de medio interno y quirúrgico y módulo de neurorehabilitación. Avancemos. ¿Qué es entonces el diagnóstico en fisioterapia? En primera instancia podríamos definirlo como un proceso de razonamiento dinámico. O sea, proceso se refiere a una secuencia de acciones que con un determinado objetivo. En este caso, el objetivo es lograr una conclusión desde la evaluación. El porqué de razonamiento. Razonamiento porque se van a tener que empezar a tejer ideas primero, ideas basadas en la intuición de ustedes a la hora de valorar, ideas que se van generando a través de lo que ustedes observan, que se van generando a través de lo que palpan, de lo que ven, de lo que escuchan del paciente, de lo que escuchan del contexto también del paciente. Y todas esas ideas van a tener que tener un ordenamiento, van a tener que llevar un proceso de ordenamiento hecho por ustedes, ¿ah? Para lograr a través de ese ordenamiento una jerarquización de los datos y una conclusión a raíz del ordenamiento y jerarquización de esos datos. ¿Y por qué dinámico? Porque a medida que ustedes van avanzando y progresando en las evaluaciones que hagan, van a ir obteniendo a su vez nuevos datos que van a tener que ir agrupando, categorizando y jerarquizando. Datos que pueden ser contradictorios en algunos momentos, datos que pueden sumarse unos a otros, datos de diferente tipo, que van a solventar o sustentar ideas que ustedes se vayan formando durante el proceso de valoración del paciente. Eso hace que entonces el diagnóstico sea un proceso de razonamiento y dinámico. El diagnóstico en fisioterapia podríamos también definirlo como la conclusión de la evaluación. Un poco lo que estábamos diciendo antes. Desde la evaluación ustedes van a obtener diferentes tipos de datos. Estos datos pueden ser de tipo objetivos, que son aquellos datos los cuales ustedes pueden darle un valor numérico, y no simplemente por el hecho de darle un valor numérico, sino por el hecho de que ustedes puedan medir exactamente cualquier función o estructura del cuerpo. El dato objetivo tiene otro peso a la hora de ser valorado. Puede determinar, por ejemplo, un riesgo de caída en una persona. A modo de dato, les puedo contar que un paciente que camina a menos de 0.4 metros por segundo se va a caer. La velocidad habitual de la marcha es 1.0 metros por segundo en un adulto. Pero ¿cómo sabemos ese dato? A través de una medición, y las mediciones nos van a dar datos objetivos. Vamos a tener mediciones que van a ser instrumentales, a través de diferentes instrumentos, de diferentes escalas, etc. Así que uno de los datos que ustedes tienen que barajar, cotejar, comparar, son los datos objetivos. Otro tipo de datos que ustedes tienen son los datos subjetivos. Son datos que evalúan de manera cualitativa. A modo de ejemplo, podríamos hablar de lo que es el juego articular o la artroquinemática que ustedes vieron el año pasado. Es una valoración de tipo subjetiva, o sea, básicamente cualitativa. Ustedes no tienen un dato numérico de cuánto hay de juego articular en una articulación, sino que básicamente van a tener un dato subjetivo de cuánto es ese, mejor dicho, cuál es ese juego articular, si existe o si no existe, y si comparativamente con el mismo segmento contralateral, a modo de ejemplo, tiene alguna diferencia o no.
Así que dentro de lo que es la conclusión de la evaluación, ustedes van a tener que dejar comparar, cruzar datos de diferente tipo, ¿tá? Y ordenarlos. ¿Y por qué una deducción? Porque a raíz de esos datos, la idea es que ustedes deduzcan, concluyan, ¿tá? Tengan una idea de qué está sucediendo con su paciente en este momento, con esa persona en este momento, ¿tá? Esa deducción es la traducción de los datos obtenidos hacia una hipótesis, un enunciado que diga lo que está sucediendo. La otra definición que podríamos llegar a tener del diagnóstico en fisioterapia es que es el origen de los objetivos y el tratamiento de fisioterapia. A raíz de los datos obtenidos y la traducción que van a hacer ustedes en el diagnóstico, la deducción, van a saltar, o mejor dicho, se va a traducir el diagnóstico en la formulación de objetivos. De acuerdo a la instancia en la que estén o la condición en la que esté el paciente, ustedes van a sacar conclusiones en diferentes aspectos o dominios o dimensiones de una persona. Vamos a ir viéndolo más adelante, pero por ejemplo, ustedes las conclusiones que tengan referida a la actividad, ¿ah?, de un paciente se van a traducir en objetivos sobre esa actividad y posteriormente en herramientas para cumplir los objetivos que nos proponemos para la actividad. Vamos a tener también parte del enunciado del diagnóstico se va a referir a las deficiencias que tenga un paciente. Ahí también los objetivos trazados sobre las deficiencias van a ser o a tender a ser cumplidos o a tratar de ser cumplidos por herramientas terapéuticas adecuadas para esa estructura corporal o función corporal. ¿Cómo sería este proceso entonces? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podemos decir entonces que el diagnóstico va a ser un cotejo de datos, ¿tá? Un cotejo, una comparación, ¿ah?, de datos. Nosotros vamos a obtener datos, como dijimos recién, obtener datos de nuestra evaluación y vamos a tener que empezar a compararlos primero con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que medimos, ¿ah? Comparando con otras estructuras, comparando con estructuras contralaterales, ¿ah?, comparando con otros sectores del cuerpo. A modo de ejemplo, la movilidad de la articulación de la muñeca, por decir algo, compararla con la movilidad de la articulación de la muñeca contralateral. A la hora de ocultar la caja torácica en un paciente respiratorio, por ejemplo, ver si la magnitud y la intensidad de los sonidos son similares, si hay ruidos agregados, si esos ruidos agregados están en ambos lados del pulmón, a la misma altura, por decirlo. ¿Ah? O sea, empieza todo un cotejo de los datos obtenidos. También nosotros debemos agrupar los datos que obtenemos. ¿Ah? O sea, datos referidos a una determinada estructura, ¿ah?, van a estar agrupados sobre esa estructura. Datos obtenidos sobre una determinada función se van a agrupar sobre la función. Datos obtenidos sobre una determinada dimensión de la persona, por ejemplo, datos obtenidos en cuanto a lo que es su movilidad habitual o la actividad habitual de la persona, van a estar en un mismo casillero, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Podemos agrupar datos también de acuerdo a los sistemas que estemos evaluando. ¿Ah? O sea, datos de una misma estructura, pero datos también de un mismo sistema, aunque no sea la misma estructura. Se me ocurre en lo respiratorio la agrupación de datos referidos al comportamiento de la vía aérea y datos referidos al comportamiento del pulmón profundo, ¿ah?, o datos referidos a la caja torácica. Agruparlos dentro de un mismo sistema, en este caso sistema respiratorio. ¿Ah? Esa es una forma de agrupar datos.
También tenemos que establecer jerarquías en los datos obtenidos. ¿Qué quiere decir jerarquías? No jerarquía en el sentido de una situación de poder, sino en cuanto a lo que son las dimensiones. Nosotros vamos a tener datos que son referidos a un mismo tipo de tejido, podríamos decir, y datos que son de actividades globales que involucran todo el cuerpo. Por ejemplo, los datos referidos a cómo una persona camina, cómo una persona se transfiere de un lado al otro, cómo una persona utiliza la habilidad de las manos, ¿ah? Son datos jerárquicos más altos. ¿Por qué? Porque involucran una cantidad de sistemas. Ahí, por ejemplo, interviene el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, los sentidos, la cognición, o sea, varios sistemas funcionando a la vez para cumplir un objetivo. ¿Ah? En el caso de que nosotros estamos evaluando, por ejemplo, un músculo, podemos evaluar su elasticidad, su tono, su fuerza. En este caso estamos hablando de un tejido solo, en sus diferentes estructuras y en sus diferentes funciones, pero un tejido solo, digamos. Ese dato ya tiene menor jerarquía. No menor jerarquía, ya repito, como situación de poder, sino menor jerarquía en cuanto a lo que involucra. Una cosa son datos referidos a una estructura en particular y otro a la conjunción de varias estructuras funcionando juntas. Ahí ya tenemos una gran división. La otra forma de ir obteniendo el diagnóstico, mejor dicho, otra herramienta para obtener el diagnóstico es el tejer relaciones causa-efecto. Empezar a entender que las cosas que pasan en lo pequeño van a tener efectos en lo grande y viceversa. ¿Ah? O sea, todas aquellas fallas que se estén dando durante la ejecución de una actividad, la ejecución de una tarea, la ejecución de lo mal llamado función, ¿ah? Saber que va a tener su origen o a veces su consecuencia en una estructura particular. ¿Ah? Por ejemplo, a modo de ejemplo se me ocurre una mala mecánica durante la marcha, ¿tá? Ya sea por una marcha antálgica, por algún error en el diseño de calzado, etcétera, puede llevar a un mal funcionamiento de una articulación y promover un proceso de desgaste precoz en esa articulación. Y podemos tener el camino inverso también. ¿Ah? Un desgaste en una articulación o la falla en alguna estructura o la alteración de una estructura en la rodilla de un menisco, pongámosle, podría generarnos una situación de inestabilidad en la rodilla que se puede traducir durante una claudicación de una articulación durante la marcha, a modo de ejemplificar. O sea, hay que acostumbrarse a tejer relaciones causa-efecto entre estructuras y funciones de esas estructuras y las actividades que la persona desarrolla. Todo esto para decir que nosotros construimos cuando diagnosticamos una hipótesis sobre lo que está pasando en esta persona. Una hipótesis es una relación causa-efecto entre una variable de menor orden y una variable de mayor orden. ¿Ah? En este caso lo que hablábamos de jerarquías. Nosotros vamos a tener variables que son de menor orden, por lo que involucran, que son las referidas a las estructuras y funciones, deficiencias, y variables de orden mayor, que son las actividades de la persona. Son aquellas situaciones que involucran el funcionamiento de varios sistemas. O sea que a no olvidar que hay que cotejar, hay que agrupar, hay que jerarquizar, hay que relacionar para terminar hipotetizando una situación. ¿Para qué este proceso entonces? ¿Para qué el diagnóstico? El diagnóstico nos va a servir para construir los objetivos de la intervención. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a focalizar dónde queremos actuar, pero lo vamos a hacer con una base
cuasi científica, diríamos, de evaluar, de medir variables y de concluir a raíz de la medición de esas variables. ¿Tá? O sea que nosotros vamos a construir, vamos a focalizar dónde vamos a actuar. ¿Ah? Nosotros vamos a establecer básicamente tres tipos de objetivos. ¿Ah? Los objetivos que tienen que ver con la recuperación son aquellos referidos a la intervención, o mejor dicho, al tratar de restablecer la función de una determinada estructura. ¿Ah? A modo de ejemplo, lo que hablábamos hoy tal vez de la rodilla, nosotros podemos encontrar una deficiencia en el rango articular de rodilla, una persona que no puede extender del todo la rodilla. Nosotros obviamente eso va a estar determinado por una valoración y va a estar diagnosticado en sentido de fisioterapia. ¿Cuál va a ser el objetivo? Restablecer ese rango articular. Ahí vamos a tratar de buscar las herramientas terapéuticas que sirvan para ello. Pero entonces los objetivos de recuperación son aquellos que van a trabajar sobre una determinada función de una estructura determinada. Vamos a establecer a raíz del diagnóstico objetivos en rehabilitación. Y estos objetivos se refieren a lo que es actividad y participación de la persona. Nosotros no rehabilitamos, uso el ejemplo anterior, una rodilla, no rehabilitamos el rango articular de la rodilla. Sí rehabilitamos la marcha de una persona con una determinada deficiencia en una rodilla. Lo que vamos a tratar es que esa rodilla que no puede extender, que va a ser problemático en la marcha, sobre todo en la fase de apoyo de la pierna, que no se puede extender, va a llevar una claudicación de esa rodilla. Vamos a tratar o a trabajar o a buscar herramientas que hagan que la rodilla se extienda durante la fase de apoyo de la marcha. Estamos trabajando sobre la marcha, es un objetivo de rehabilitación. Entonces, de nuevo, rehabilitación, o mejor dicho, objetivos de rehabilitación son aquellos que se refieren a una actividad determinada. También nosotros, en el análisis del contexto, los factores contextuales, que ya vamos a ver qué son de una persona, vamos a establecer objetivos de prevención, que son aquellos que van a tratar de evitar que se agraven o que se produzcan alteraciones en las estructuras y funciones. Y objetivos de promoción, que son aquellos que se refieren en nuestro caso, o tal vez mejor dicho, a la educación del paciente, a la enseñanza de prácticas que hagan que el paciente o el familiar directo, etcétera, un paciente, no sufra durante o no padezca ninguna lesión o no se genere una situación que pueda llegar a lesionar. O sea, los objetivos de promoción son aquellos que educan para que no haya lesiones o para que no se agraven situaciones. Por ejemplo, enseñar el manejo de la aerosol terapia a la madre de un niño es un objetivo de promoción. Por ejemplo, educar el uso iba a dar el mismo ejemplo de la aerosol terapia, así que trataré de cambiar de ejemplo. De cuidados posturales, por ejemplo, la ergonomía. Acá tiene tiene mucho que ver la ergonomía. Fomentar la buena postura, fomentar posiciones corporales determinadas, son objetivos, educando al paciente, son objetivos de promoción. Y va a permitir, o sea, ¿para qué sirve el diagnóstico? A raíz de los objetivos establecidos, la adecuada selección de las herramientas terapéuticas. Ustedes vienen de un segundo año donde han aprendido herramientas básicas, ya sea de evaluación, y también herramientas básicas terapéuticas. No básicas por sencillas, sino porque van a ser la base de la
actividad de ustedes, ¿tá? O sea, de la vida profesional de ustedes. Ustedes tienen un conjunto de herramientas de diferente orden que van a ser aplicadas de acuerdo primero a los objetivos que ustedes se tracen y en segunda instancia seleccionadas en base a la no producción de daño en los tejidos del paciente. O sea, acá hay dos principios. El principio de no dañar, y el segundo principio es de adecuada selección. Y eso lo pueden lograr solamente con un adecuado diagnóstico que se deriva de una adecuada evaluación del paciente.